Hola, muy buenas tardes. Hoy 27 de mayo, en esta tercera jornada del proyecto de la revista Multimedia Estudiantil Interdisciplinaria, pues tenemos la mesa número 20, denominada Ébola, y tenemos con nosotros a nuestro ponente, Marco Uriel Ortiz Domínguez. Si puedes abrir tu cámara, con el tema indudablemente Bob Zuckerman, sobre cuento. ¿Estás por ahí? Aquí estoy. Marco Uriel, Buenas adelante. tardes. Adelante, te voy a, Gracias. bueno, terminas tu ponencia y estamos aquí. Voy a apagar mi cámara, pero adelante, adelante, hijo. Muchas Bienvenido. gracias. Gracias. Bueno, les comparto mi presentación. ¿Sí se ve mi presentación? Así es, todo en orden. Ok. Em, Tú nos indicas. Adelante, sí, perfecto. bueno, Perfecto. buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Ortiz Domínguez Marco Uriel y les voy a platicar un poco sobre mi trabajo en cuento de la modalidad cuento corto, llamado indudablemente Bob Zuckerman. Mis asesores son Ana Karen Luna Fierros, que imparte la asignatura de Historia Universal 3 en la Escuela Nacional Preparatoria, plantel número 8, Miguel de Schulz, y el profesor Marco Antonio Ortiz Jiménez, especialista en biotecnología, que imparte la asignatura de Biosíntesis y Biotecnología en la Facultad de Química, en el 9º semestre de la carrera de QFB. Y en primer lugar, planteamiento y objetivos. A través de los siglos han existido diversas pandemias que han afectado de algún modo a la humanidad por diferentes espacios de tiempo. Como un ejemplo muy popular ahorita en estos tiempos es el COVID-19, que llevamos más de un año en confinamiento y sin un control. Y la enfermedad del ébola no es una excepción. El virus del ébola no ha podido ser erradicado completamente debido a un insuficiente control sanitario. Por lo tanto, exige una propagación con efectos negativos en zonas de bajos recursos como los observados en el continente africano, como la República Democrática del Congo, Nigeria, Sudán, etcétera, muchos países de ese continente. Y el objetivo es abordar un problema de salud pública que pone en gran riesgo la vida de las personas, como lo es la enfermedad del ébola, a través de un cuento corto que a su vez da la oportunidad de brindar un toque de fantasía y ficción. Mi hipótesis es la siguiente. Al igual que en todas las epidemias a través de la historia, un factor crítico son los hábitos de limpieza e higiene personal, así como el uso de equipos de protección personal adecuados. Al establecerse, el virus del ébola es devastador, no tiene piedad alguna. Por lo tanto, se requiere de un control estricto de las especies que pueden transmitir el virus al ser humano, especies salvajes en sí. Y también un control para evitar la transmisión de humano a humano en función de exigentes medidas de seguridad. La metodología que utilicé para la realización del presente trabajo es el siguiente. El planteamiento del cuento corto se basa en hechos verídicos consultados en fuentes confiables usados como referencia, a partir de los cuales se desarrolla un problema entrelazando la realidad con la fantasía y un poco de ficción cuyo propósito es atraer y mantener la atención del lector de principio a fin. Mi resumen del trabajo es el siguiente. En el presente trabajo se puede leer sobre la dramática situación vivida
en Sudán por causa de una epidemia, en este caso, la enfermedad del ébola, donde el protagonista es un médico que lidia con esta situación en un hospital de ese país. En ese mismo hospital se encuentra con un compañero y colega y logran reforzar su amistad. Por causas de la epidemia, sucedió una tragedia con su compañero, lo cual es una situación que resiente fuertemente el protagonista. Sin embargo, conforme transcurre la historia, se da cuenta que vive una situación poco común e insólita. Bueno, mi experiencia al escribir el presente trabajo representó principalmente dos retos. El primero fue la investigación sobre la enfermedad del ébola, la etiología, la sintomatología, tratamiento y, y prevención. Y el segundo reto, aún más complejo que el primero, fue realizar en sí un cuento corto, ya que fue motivante escribir por primera vez una obra de esta naturaleza, ya que lo único que había hecho en mi vida de, al escribir son pues, pensamientos espontáneos que llegan a veces, poemas, prosas, pero en sí escribir un cuento corto fue un reto. Y pues esa fue mi inspiración para intentar escribir un buen cuento corto. Y por último, mis conclusiones son las siguientes, que debido a los insuficientes recursos y a la ineficacia de las políticas de salud pública llevadas a cabo en las últimas décadas, en las diferentes regiones africanas, la situación ha permanecido sin control. Por lo tanto, ha provocado que sigan existiendo casos súbitos de esta enfermedad. Y considerando lo anterior, esto requiere de personal médico capacitado para situaciones de emergencia, no solo en la parte cognitiva y procedimental, sino también humanamente, para que se pueda garantizar a los pacientes un trato digno durante el curso de la enfermedad, que es algo que es fundamental, en mi opinión. Considerando lo anterior, en el momento que esta epidemia se llegara a transformar en una pandemia, las políticas en el mundo cambiarían y la generación de una vacuna se vería indiscutiblemente necesaria, situación que es importante aclarar ya que se han llevado muchos años para su generación y por ende de su aplicación. Y es por eso que no se ha podido erradicar completamente esta enfermedad, ya que no ha existido una conciencia sobre lo que podría llegar a pasar en, al borde de esta enfermedad. Podría suceder algo como el COVID, que no hubo un control y ya está por todo el mundo. Llevamos más de un año sin un control sobre esta enfermedad. Y por último, estas son mis fuentes de investigación usadas como referencia para mi cuento corto. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Uriel. Yo sí te quiero comentar, primero que nada, felicitarte por atreverte a hacer un cuento corto, por supuesto, y como tú lo dices, ¿no? A veces hacemos trabajos o como tú dices, algunas ideas por ahí, pero ya que tú tengas una obra y por muy pequeña que sea, pues muy valiosa y con los estándares de investigación que realizaste, pues esto le da un plus quiero que sepas que esto es de lo mucho que tienes que valorar, que realmente el cuento no solamente es por una idea que tuviste, sino que tuviste que consultar para poder tener cierta rigurosidad metodológica y de investigación. Así que yo te aplaudo mucho el que lo hayas hecho. Felicito Gracias. a tus asesores. Y bueno, hablando del ébola, del tema del que te llevó, y que tú has mencionaste esta parte, que a raíz del COVID tiene una importancia tu cuento, porque a raíz de lo que tú estás viviendo hoy por hoy, y estamos viviendo todos, a raíz de la pandemia, me parece que la forma en que tratas el tema es muy valiosa y muy importante, porque no es lo mismo que hubieras tratado el tema desde una perspectiva antes del COVID que durante el COVID. O sea, como tú hablas, estás hablando de un confinamiento de año y medio, ¿no? De año y Sí. medio.
Y lo que mencionas al final dentro de tus conclusiones y cuando señalas de comparando la situación de pandemia a la situación de ébola, que no es menos grave, o sea, no es menos grave, sino que es gravísimo por las situaciones que Sí, tú estás hablando de la insuficiencia de recursos que se tienen y que es algo que tú hoy por hoy lo vives y lo escuchas y lo ves sobre lo mismo en continentes diferentes, quizá en situaciones diferentes, porque estamos hablando de ébola y aquí estamos hablando de otra enfermedad. Sin embargo, hay cosas similares. Entonces, hablando de esta parte, de la última parte que señalas sobre la vacuna, que dices, pues el COVID ya tiene vacuna y el ébola no. ¿Qué opinas de eso? pues se me hace muy, muy triste porque eso va, esas acciones van desde el gobierno, no al, al sentir que el ébola, esta enfermedad todavía no llega a todas las partes del mundo. No, el gobierno principalmente de África, todos los gobiernos no han dado una acción en contra de esta enfermedad, no han tomado acciones para evitar casos súbitos, como dije anteriormente, sobre esta enfermedad. Y, y pues el problema sobre no tomar esas acciones es que puede llegar en algún punto, en cualquier momento, un desborde sobre esta enfermedad y podría llegar a pasar algo muy similar a lo que está pasando con el COVID-19. Efectivamente, finalmente el control sanitario debería de hacerse. Sin embargo, hablando de África, pues obviamente eso te llevó a conocer un poco más del continente africano, que es bastante lejano del continente americano, y te diste cuenta que a partir de los años 60, en esos países, en los años 60, es decir, 1960, hace no más, bueno, un poquito más de 60 años, son países muy jóvenes que se acaban de independizar y muchos de ellos han tenido muchas guerras, ¿no? Entonces, Exacto. hablamos, por ejemplo, Somalia, de más de 26 años de guerra civil, Sudán, que fue el ejemplo que acabas de poner con una tragedia realmente porque el país se dividió, Sudán del Sur, y entonces hablando en este contexto obviamente histórico, político, económico y social, pues te refiere que la situación que tienen estos países tan jóvenes y con estas inestabilidades sociales y políticas hacen que la toma de decisiones de los gobiernos pues, sean obviamente mucho más complicadas que las que podríamos tener en otros países aparentemente. Hay una pregunta en el chat, te felicita el maestro Javier Armas Cortés, te señala muy buena ponencia, sin duda la creación literaria es otra forma para comprender y reflexionar sobre esta y otras pandemias, te felicita sobre tu trabajo. La maestra Ana Karen Luna Fierro señala, es un excelente cuento que tendremos el gusto de publicar, que si nos puedes ampliar un poco más tu experiencia sobre la elección de la enfermedad del ébola, por favor. Ok. Bueno, mi elección sobre esta enfermedad fue, en lo personal, desde pequeño ya había escuchado esta enfermedad y no tenía mucho conocimiento sobre sus causas, su origen, todo lo que conlleva esta enfermedad. Y, y siempre he tenido bueno, no había investigado a profundidad sobre ello. Y con esta experiencia del cuento corto, tuve esa oportunidad, esa satisfacción de investigar a profundidad qué es lo que conlleva esta enfermedad. Y pues esa fue mi elección más que nada, saber mi enfermedad, esa enfermedad me, me impacta mucho porque va desde situaciones de bajos recursos, más que nada. Por eso pues, la situación que bueno, la que viven las personas del continente africano, pues sí son bastante devastadoras. No, todavía no me puedo imaginar no me puedo imaginar lo que llega a pasar sobre esas personas, pero más que nada es el impacto, esa enfermedad en el continente es lo que me llevó a elegir
el virus del ébola. De esa enfermedad. Como sin duda, obviamente has dicho algo muy cierto que es sobre la vulnerabilidad de las personas con menos recursos para tener una sanidad desde acceso al agua, desde una serie de situaciones que lamentablemente sí es muy común en el continente africano y ya te explicaba yo que, y tú lo sabes muy bien, pero para los que nos están escuchando y quizá no somos expertos en temas de África, la verdad es que adentrarte al estudio, realmente, no solamente al estudio actual sobre lo que te digo del surgimiento de los países jóvenes que tenemos hace 60 años, sino vámonos 400 años atrás de un colonialismo europeo y sobre las vejaciones que se tuvieron desde aquella época de la esclavitud, ¿no? Que hoy, actualmente, siglo XXI, es otro tipo, hablamos de otro tipo de esclavitudes, sin embargo, no hay que dejar de lado la vulnerabilidad de estos países, de esta población, de lo vulnerable que han sido y de que les debemos mucho a estas personas en el contexto internacional sobre la cantidad de vejaciones que han sufrido y que siguen sufriendo. Y una de estas, pues es obviamente la atención sobre una situación sanitaria como la que comentas. Te comenta la doctora Mayra Santos. Felicidades, Marco. Mi pregunta es la siguiente. ¿A qué cree que se deba que el problema del ébola ha sido tan descuidado desde el punto de vista mundial? Bueno, mi opinión sobre esa pregunta. El problema del ébola más que nada ha sido bueno, por la vulnerabilidad que tienen esos países y por lo segundo más importante es el gobierno en sí, como en África existen muchos pleitos, guerras, todo, que causan conflicto que ni siquiera es no puede llegar a ser entre país y país, luego pueden ser, en el mismo país existen guerras entre sí. Y eso hace que haya un descuido bastante importante entre los humanos de ese país, porque no hay no hay una protección sobre eso. No, y también la información, no están bien informados sobre lo que puede llegar a ocasionar que una persona tenga esa enfermedad, lo que puede llegar a ocurrir. Y ya que, como lo dije en mi presentación, cuando se establece esa enfermedad, no es muy difícil controlarla. Y es por eso que aparte de que no existe un control sanitario, los insuficientes recursos que no tienen, es por eso que esa enfermedad, como en este transcurso que va el país, el continente, pues no va a seguir, esta enfermedad va a seguir mucho tiempo, mientras no haya una conciencia sobre cómo está el problema de esta enfermedad, del virus del ébola. Muchas gracias, Marco. Tenemos otra pregunta. Daniel Hebel te felicita por tu trabajo, que ya quieren leer tu cuento y quisiera preguntarte, ¿de qué manera repercutió la actual pandemia que padecemos en tus emociones al momento de escribir tu cuento sobre esta otra epidemia? Bueno, pues a mí la pandemia, pues en lo personal, pues sí me ha afectado, pero bueno, en mis emociones sí he tenido algunos cambios, por eso he decidido a probar otras cosas como escribir un cuento. em, pero en sí, cuando la pandemia, pues sí me ayudó en algunas cosas ver desde diferentes perspectivas algunas cosas. Y al momento de escribir mi cuento, pues sí tener un punto de vista sobre esa enfermedad y sobre lo que estamos viviendo, qué es lo que puede ocasionar una enfermedad de este tipo. Y, y cuando no existe un control, pues la situación se vuelve devastadora. Entonces, pues sí, mis emociones fueron cambiando al escribir el cuento nomás para
ir viendo el cuento desde diferentes perspectivas y pues también para meterle un poco de suspenso y sea más atractivo el cuento. Y, pues la pandemia sí fue, bueno, en resumidas cuentas, fue cambiando mis emociones y lo que me hizo fue ver mi cuento desde diferentes perspectivas y así darle, pues concluir que mi cuento está, intentar escribir un buen cuento. Yo creo, Marco Uriel, que definitivamente me parece muy atinada la pregunta que hace Daniel, porque efectivamente el tratamiento que se le da a un cuento como el que escribiste no es lo mismo haber investigado sobre el tema que vivir la situación que estamos viviendo y que tú en particular estás viendo, porque es tu cuento sobre tu perspectiva, tus interpretaciones, tus emociones, así que me parece, como dicen, que ya queremos leer ese cuento para ver cómo lo trataste, a ver si la maestra Ana Karen puede hacer otra reunión Zoom para que todos leamos el cuento y te hagamos preguntas una vez que lo hayamos leído. Viene otro que es de la Parra Treviño. Aldo dice, muchas felicidades. Mi pregunta es, ¿cuál es el tratamiento y acciones de prevención contra el ébola? Ilústranos. Ok. En sí, el tratamiento contra el ébola en sí es tener bajo un cuidado bastante estricto a la persona que contiene esta enfermedad. Es tenerlo bajo cuidado intensivo, ya que presenta síntomas como bueno, pues que nos podemos enfermar con contacto directo. Es el problema de esa enfermedad, que esa es la transmisión de contacto directo. Entonces, eh, el tratamiento más que nada es tenerlo bajo cuidado y tratar de, como no hay en sí una medicina que controle 100% la enfermedad, solo tratan con medicamentos que a lo largo de esta enfermedad han visto los médicos que se controla dependiendo de la persona, la reacción que da esa medicina hacia la persona. Y ya de ahí, pues, tener pues una precaución, ya que, como dije, es de contacto directo e indirecto a la transmisión. Entonces, lo que hacen los médicos es ponerse un traje especial y tratar al paciente de manera cuidadosa y tenerlo en un cuarto, generalmente cuando se tiene esa oportunidad de que el paciente tenga esos recursos. eh, Se pone en un cuarto sellado, hermético, para que esa enfermedad no se pase de humano a humano, esa transmisión, no haya un descuido entre los médicos, un problema que no esté en nuestro control. Y pues, generalmente son trajes ya especializados y en cuestión de la medicina, solo lo que han ido probando a través de los años, lo que ha tratado de controlar, entre comillas, un desborde sobre la enfermedad hacia la persona. Y, y ahí depende de la reacción que dé la medicina al cuerpo de la persona, es cómo se salva o no, ya que no existe en sí una medicina que controle al 100% la enfermedad, y es lo que, como comentaba antes, pues es el problema de esa enfermedad, que no, como no le han puesto los suficientes recursos y el tiempo que debería ser, no, pues existen todavía esos casos súbitos a través de los años. Gracias, Marco Uriel. Fíjate que acabas de hacer esto que acabas de comentar al cierre de tu comentario. Cuando dices que no le han puesto pues, el interés y demás, yo creo que después del COVID, bueno, durante, pero ahora después del COVID, me parece que la atención sanitaria
tiene que ser tiene que tener un nivel de importancia extremadamente en todos los niveles de los gobiernos, porque a raíz de, como tú lo dijiste, el descuido que se ha tenido y sí, el descuido que se ha tenido respecto al tratamiento de las epidemias que se llegan a convertir en pandemias, y si no lo tratamos en tiempo, pues las consecuencias son pues el desastre que tenemos hoy por hoy, ¿no? El desastre en salud, el desastre que tenemos obviamente en muertes y por consecuencia todo lo que trae aparejado de situaciones económicas, de colapsos económicos que nos llevan a un retroceso de 30 años atrás en los avances sociales, en los avances económicos. Así que ustedes son una generación que lamentablemente es una tragedia para ustedes. ¿Por qué lo digo así? Porque ustedes van a arrancar 30 años, no con un avance, sino con un retroceso de 30 años atrás en las cuestiones sociales, en las cuestiones económicas. Por lo tanto, me parece que el que sean ustedes conscientes de las cosas que se tienen que hacer y de cómo se tienen que hacer, pues yo creo que van a ser un gran ejemplo esta generación de jóvenes, y el que se hayan abierto espacios como este y que haya académicos que se den cuenta de la necesidad de que haya espacios académicos para ustedes, que se desarrollen de la forma en que se están desarrollando. Creo que podemos ver en ustedes futuros profesionistas con una visión mucho más amplia sobre las problemáticas que se deben de atender como primordiales. Así que pues vamos cerrando esta mesa número 20, denominada Ébola. A ti, Marco Uriel Ortiz Domínguez, con tu cuento corto, indudablemente Bob Zuckerman, con el auspicio de tus asesores, pues yo te agradezco muchísimo que nos hayas dado este tiempo para poder compartir contigo, que tú hayas podido exponer, obviamente, esta presentación. Así que por el día de hoy vamos a cerrar esta mesa, Jornadas Interpreparatorianas, primera edición de la mesa número 20 en tiempos de pandemia. Así que muchas felicidades, Marco Uriel Ortiz Domínguez, y pues cerramos esta mesa el día de hoy. Pues muchas gracias por acompañarnos a todos los que estuvieron en esta mesa, maestra Ana Karen, doctora Mayra Santos, maestro Javier, el maestro Conrado. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí. Gracias. Les invitamos a la siguiente mesa, que esta mesa la tenemos a las 4:10 de la tarde, la mesa 21, la pandemia a través de la fotografía, con el moderador, el maestro Omar Sánchez Rincón. Así que nos vemos a las 4:10 para continuar con estas jornadas. Adelante. Muchas gracias.